El día que debía ser el más feliz en la vida de Lucía, se convirtió en una pesadilla que nadie podría haber imaginado. El salón decorado con rosas blancas y cintas doradas. Los invitados elegantemente vestidos. La música suave flotando en el aire. Todo parecía sacado de un cuento de hadas. Pero los cuentos de hadas rara vez reflejan la crueldad de la realidad. Algo que Lucía estaba a punto de descubrir de la manera más dolorosa. Con el corazón palpitando y las manos temblorosas, Lucía esperaba en una pequeña habitación junto a la iglesia. Su vestido, un diseño que había soñado desde niña, abrazaba perfectamente su figura. Su madre le ajustaba el velo, mientras sus amigas más cercanas le aseguraban que todo saldría perfecto. Nadie podía prever la tormenta que se avecinaba. 5 minutos, Lucía, anunció su padre asomándose por la puerta, con una sonrisa que ocultaba su emoción. Ella asintió, respirando profundamente. 6 años de relación con Miguel culminarían hoy, frente a 200 invitados, con una promesa de amor eterno. O eso creía ella. El teléfono de Ana, su mejor amiga, vibró. La vi palidecer mientras leía algo en la pantalla. Sus ojos se encontraron con los míos, y supe inmediatamente que algo terrible estaba sucediendo. Lucía, tengo que mostrarte algo, murmuró Ana, acercándose con cautela como quien se aproxima a un animal herido. Lo que vi en ese teléfono destruyó mi mundo en segundos. Un mensaje de Claudia, una compañera de trabajo. Miguel número va a llegar. Se ha ido esta madrugada con Verónica. Lo siento, intenté avisarte antes. Adjunto había una foto de ellos en el aeropuerto, abrazados, con maletas. La imagen quedó grabada en mi mente como hierro ardiente sobre piel. El tiempo se congeló. Mi madre sollozaba en un rincón mientras mi padre, con la mandíbula tensa, hablaba frenéticamente por teléfono. Mis amigas me rodeaban, pero sus palabras de consuelo llegaban amortiguadas, como si estuviera sumergida bajo el agua. Los invitados están esperando, dijo alguien. 200 personas aguardaban en la iglesia, sin saber que el novio había huido con otra mujer, que el amor en el que yo había depositado mi confianza era una mentira. La humillación se extendía por mi cuerpo como veneno. Con las piernas temblorosas, salí de aquella habitación. Número hacia el altar, sino hacia la puerta trasera de la iglesia. Número podía enfrentar esas miradas de lástima, los susurros, el espectáculo en que se convertiría mi dolor. Mi padre insistió en acompañarme a casa, pero necesitaba estar sola. La vergüenza era demasiado pesada para compartirla, incluso con quienes más me querían. Las siguientes semanas fueron un borrón de lágrimas, mensajes de consuelo y un dolor que parecía número tener fin. Las fotos de Miguel y Verónica aparecieron en redes sociales. Playas paradisíacas, cenas románticas, sonrisas despreocupadas. Cada imagen era un nuevo puñal. Dejé de mirar mi teléfono. Dejé de salir. Dejé de creer en el amor. Mi jefe me ofreció un traslado temporal a la oficina de Barcelona. Un cambio de aires, sugirió con genuina preocupación. Acepté sin pensarlo. Necesitaba escapar de Madrid, de los recuerdos, de las miradas compasivas, de los susurros a mis espaldas. Barcelona me recibió con su brisa mediterránea y el anonimato que tanto anhelaba. Alquilé un pequeño apartamento cerca del mar. Cada mañana, antes de ir a la oficina, caminaba por la playa. El ritmo constante de las olas comenzó a sanar algo dentro de mí. Lentamente, respirar dejó de doler tanto. En la oficina conocí a Gabriel, el arquitecto que colaboraba en nuestro nuevo proyecto. Número era especialmente guapo ni carismático, pero tenía una autenticidad que resultaba refrescante. Número intentaba impresionar a nadie. Número ocultaba sus defectos tras una máscara de perfección como hacía Miguel. Gabriel era real, con sus aficiones peculiares, su risa contagiosa y su capacidad para escuchar de verdad. Nuestra amistad creció naturalmente. Café tras el almuerzo, conversaciones sobre libros, paseos por el barrio gótico los domingos. Nunca pregunté por mi pasado, y yo agradecí silenciosamente su discreción. Por primera vez en meses, las risas superaban a las lágrimas. 6 meses después de mi llegada a Barcelona, recibí un correo de Ana. «Tienes que ver esto», decía simplemente. El enlace me llevó a un artículo del periódico local de Madrid. La empresa de Miguel,
aparentemente próspera. Había quebrado entre acusaciones de fraude. La foto mostraba a Miguel saliendo de los juzgados, con la cabeza baja. Número había rastro de Verónica. Otra semana. Otro mensaje de Ana. Esta vez, una captura de pantalla del perfil de Verónica. Soltera de nuevo y más fuerte que nunca. Las apariencias engañan. La ironía me arrancó una sonrisa amarga. Parece que el paraíso número era tan idílico. Después todo número sentí la satisfacción que esperaba. En lugar de alegría por su desgracia, experimenté una extraña sensación de liberación. Como si los últimos hilos que me ataban a esa historia se hubieran cortado finalmente. Esa noche, Gabriel me invitó a cenar en su apartamento. Había cocinado paella, confesando entre risas que había llamado 3 veces a su madre para asegurarse de que seguía correctamente la receta familiar. Mientras cenábamos en su pequeña terraza, con las luces de Barcelona brillando a lo lejos, me di cuenta de que estaba enamorándome de nuevo. Número con la intensidad cegadora que sentí por Miguel, sino con una calidez tranquila y constante, mucho más real. ¿En qué piensas?, preguntó Gabriel, sirviéndome más vino. En que a veces la vida nos quita lo que creemos que necesitamos para darnos lo que realmente merecemos. Respondí con sinceridad. Un año después de aquella boda que nunca fue, me encontré de nuevo en Madrid, de visita. La ciudad ya no me dolía tanto. Gabriel me acompañaba, nuestras manos entrelazadas, mientras paseábamos por el Retiro. Y entonces lo vi. Miguel, sentado solo en un banco, con aspecto descuidado y la mirada perdida. Nuestros ojos se encontraron por un segundo. Número, hubo rabia ni resentimiento en mi corazón. Solo gratitud. Si aquel día hubiera llegado al altar, nunca habría descubierto mi propia fortaleza. Nunca habría conocido a Gabriel. Nunca habría entendido que el verdadero amor número humilla, sino que eleva. Y mayor revancha número fue su caída, sino mi renacimiento. Porque mientras él lo había perdido todo persiguiendo espejismos, yo había ganado algo invaluable. La certeza de que merecía mucho más de lo que estaba dispuesta a conformarme aquel día vestida de blanco. Lo que parecía el final de mi historia resultó ser solo el principio. A veces, el destino tiene planes mucho mejores que los nuestros. Y a veces, la mayor humillación puede convertirse en el primer paso hacia la felicidad verdadera. Aquella noche, mientras Gabriel dormía plácidamente a mi lado en la habitación del hotel, número pude evitar recordar cómo había comenzado todo. Miguel y yo nos conocimos en la universidad, estudiando administración de empresas. Él siempre destacaba, siempre era el centro de atención. Su familia tenía dinero y contactos, mientras que yo era simplemente una chica de clase media con grandes sueños. Quizás esa fue mi primera señal de alerta, la constante necesidad de Miguel de rodearse de lujo, de sentirse admirado, de pertenecer a ciertos círculos. Pero el amor es ciego, como dicen, y yo estaba completamente ciega, deslumbrada por su encanto, por cómo me hacía sentir especial cuando me elegía entre tantas que suspiraban por él. Eres diferente, me decía. Contigo puedo ser yo mismo. Ahora me pregunto si alguna vez conocí su verdadero yo, o si solo vi lo que él quería mostrarme. Nuestra relación avanzó rápidamente. A los 3 años de noviazgo, me propuso matrimonio durante unas vacaciones en Italia. Anillo de diamantes, restaurante exclusivo, fotógrafo escondido para capturar el momento. Todo perfectamente orquestado para las redes sociales. Y yo, creyendo que vivía un cuento de hadas, compartí esas fotos con el mundo, recibiendo miles de felicitaciones y comentarios envidiosos. Los siguientes 3 años los dedicamos a construir nuestro futuro perfecto. Miguel fundó su empresa de consultoría con la ayuda financiera de su padre. Yo conseguí un buen puesto en una multinacional. Compramos un apartamento en una zona exclusiva de Madrid, lo decoramos a la última moda. Nuestra vida juntos era exactamente lo que mostraban nuestras publicaciones en Instagram. Perfecta, envidiable, digna de admiración. La planificación de la número quería conocer gente nueva. Número quería explicar mi historia. Número quería la compasión de extraños. Las caminatas matutinas por la playa comenzaron como terapia recomendada por el psicólogo, que finalmente accedí a visitar. Reconéctate con lo simple, me dijo.
El mar tiene un efecto sanador en el alma. Número creí que fuera a funcionar, pero Número tenía nada que perder. Y así, paso a paso, respiración tras respiración, comencé a sanar. Número de golpe, Número mágicamente, sino con la constancia de las olas. Algunas veces retrocediendo, pero siempre, siempre avanzando hacia la orilla. Gabriel apareció en mi vida cuando menos lo esperaba, y quizás por eso mismo, cuando más preparada estaba para aceptarlo. Nuestro primer encuentro en la oficina fue trivial. Él presentando los planos para el nuevo proyecto inmobiliario, yo tomando notas para el departamento de marketing. Nuestras miradas se cruzaron varias veces durante la reunión, pero ninguno hizo esfuerzo por hablar con el otro después. Fue una semana más tarde, en la cafetería cerca de la oficina, cuando el destino decidió intervenir. El lugar estaba lleno. Solo quedaba una mesa para dos. Ambos la vimos al mismo tiempo, caminamos hacia ella, y nos encontramos frente a frente, con nuestros cafés en mano. Podemos compartir, sugirió Orel con una naturalidad refrescante. Sin juegos, sin pretensiones, solo practicidad. Esa primera conversación fluyó con una facilidad inesperada. Hablamos de arquitectura, de cómo las ciudades reflejan el alma de sus habitantes, de Barcelona y sus secretos. Ni una sola pregunta personal, ni una sola mirada de lástima. Solo dos profesionales disfrutando de una charla estimulante. Las semanas siguientes trajeron más cafés compartidos, más conversaciones. Descubrí que Gabriel era viudo. Su esposa había fallecido de cáncer 3 años atrás. Quizás eso explicaba su capacidad para respetar mi silencio, para no me lo presionar, para entender que algunos dolores necesitan espacio para sanar. Poco a poco, casi sin darme cuenta, comenzamos una amistad que Número se parecía a nada que hubiera experimentado antes. Número había expectativas. Número había imágenes que mantener. Número había redes sociales que alimentar con fotos perfectas. Solo dos personas dañadas encontrando consuelo en la autenticidad del otro. 6 meses después de mi llegada a Barcelona, cuando creía haber dejado atrás el pasado, recibí la llamada que lo cambiaría todo nuevamente. Era Ana, mi mejor amiga. Con voz temblorosa Lucía. Número sé cómo decirte esto. Miguel ha vuelto a Madrid. Solo. Está buscándote. El pánico me invadió instantáneamente. La idea de enfrentarme a él me producía náuseas, mareos, un miedo irracional que creía superado. ¿Qué quería ahora? Número había causado ya suficiente daño que ha estado preguntando por ti a todos los conocidos comunes, continuó Ana. Dice que cometió el peor error de su vida, que Verónica lo abandonó cuando el dinero se acabó, que ha entendido que tú eres el amor de su vida. Reí amargamente. Claro, ahora que su vida perfecta se había desmoronado, ahora que su reputación estaba por los suelos, ahora que necesitaba reconstruir su imagen. Yo volvía a ser una opción conveniente. Número le has dado mi dirección en Barcelona, ¿verdad? Pregunté con ansiedad. Por supuesto que número, pero Lucía, hay algo más. Está arreglando los asuntos legales de su empresa. Parece que tiene un plan para recuperarse económicamente. Y, ha estado hablando con tus padres. Esas últimas palabras me golpearon como un puñetazo. Mis padres, los mismos que lo habían despreciado después de lo que me hizo. Inmediatamente llamé a mi madre. Cariño, vino a disculparse, explicó ella con voz cautelosa. Se veía realmente arrepentido. Tu padre ni siquiera quiso recibirlo, pero yo pensé que merecía al menos ser escuchado. Mamá, ¿cómo pudiste? La traición me dolía más de lo que quería admitir. Número le dije dónde estás, si es lo que te preocupa. Pero Lucía, las personas cometen errores, incluso errores terribles. A veces merecen una segunda oportunidad. Colgué sin despedirme, furiosa, confundida. Una segunda oportunidad. Después de haberme humillado frente a todos, de haber desaparecido sin explicación, de haber construido una relación sobre mentiras esa noche. No pude dormir. Miles de pensamientos contradictoriamente cruzaban mi mente. ¿Y si realmente había cambiado? ¿Y si merecía ser escuchado? ¿Y si todavía sentía algo por él, enterrado bajo capas de resentimiento y dolor a la mañana siguiente, con ojeras y el ánimo por los suelos,
Fui a trabajar. Gabriel lo notó inmediatamente. ¿Mala noche?, preguntó con esa mezcla perfecta de preocupación e indiferencia que solo él sabía lograr. Número planeaba contarle, pero las palabras salieron solas. Le hablé de Miguel, de la boda fallida, de la humillación pública, del dolor, de la traición. Y finalmente, de su regreso y supuesto arrepentimiento. Gabriel escuchó en silencio, sus ojos fijos en los míos, sin juzgar, sin interrumpir. Cuando terminé, esperé su consejo, su opinión. En cambio, me sorprendió con una pregunta. ¿Tú qué quieres, Lucía? Número lo que crees que deberías querer. Número lo que otros esperarían de ti. ¿Qué quiere tu corazón ahora mismo? La pregunta me dejó sin palabras. ¿Qué quería yo? Hacía tanto tiempo que Número me lo preguntaba, tan acostumbrada a cumplir expectativas ajenas, a ser quien otros necesitaban que fuera. Número lo sé, admití finalmente. Pero sé que Número quiero volver a sentirme como me sentí aquel día. Entonces quizás deberías enfrentarlo, sugirió Gabriel con suavidad. Número para darle otra oportunidad, sino para dártela a ti misma. Para cerrar ese capítulo en tus propios términos. Sus palabras me persiguieron durante días. Tenía razón. Necesitaba enfrentar a Miguel para liberarme completamente de sus sombras esa misma semana. El destino volvió a intervenir. Mi jefe me comunicó que necesitaba que viajara a Madrid para presentar personalmente nuestro proyecto a unos inversores importantes. Solo serán 2 días, me aseguró. Sé que prefieres Número volver allí, pero eres quien mejor conoce este proyecto. Era como si el universo me estuviera empujando hacia una confrontación inevitable. Acepté el viaje con una mezcla de terror y determinación. Llamé a Ana y le pedí que le dijera a Miguel que estaría en Madrid, en el Hotel Palace, si quería hablar conmigo. Era hora de terminar lo que él había comenzado hace un año. Gabriel se ofreció a acompañarme. Como amigo, aclaró, para darte apoyo moral y distraerte entre reuniones. Acepté su oferta, agradecida por Número tener que enfrentar sola esa prueba. El viaje a Madrid fue surrealista. La ciudad me parecía simultáneamente familiar y extraña, como un recuerdo distante o un sueño olvidado. Cada calle guardaba un fragmento de mi vida anterior, pero ya Número me dolían como antes. Era como ver una película sobre alguien que conocí hace mucho tiempo. La noche antes de la reunión con los inversores, mientras cenaba con Gabriel en el restaurante del hotel, lo vi. Miguel estaba en la entrada, buscándome con la mirada. Nuestros ojos se encontraron y el tiempo pareció detenerse. Estaba más delgado, con el cabello más corto, vestido elegantemente, pero sin la ostentación de antes. Se veía distinto, vulnerable incluso. Se acercó lentamente a nuestra mesa. Gabriel apretó mi mano bajo el mantel, un gesto silencioso de apoyo. Lucía, dijo Miguel con voz temblorosa. Gracias por aceptar verme. Número lo hice por ti, respondí con una calma que me sorprendió a mí misma. Lo hice por mí. Lo entiendo, asintió. Podemos hablar en privado, miré a Gabriel, quien asintió imperceptiblemente. Te esperaré en el bar, murmuró, levantándose con elegancia y dejándonos solos. Miguel ocupó su lugar, sus ojos fijos en mí como si temiera que fuera a desaparecer. ¿Te ves? Hermosa, dijo finalmente. Diferente. Lo soy, confirmé. Diferente. Más fuerte. Lucía, he venido a pedirte perdón. Lo que te hice. Número vaya excusa. Fue el peor error de mi vida y lo he pagado caro. Verónica me abandonó cuando el dinero se acabó. Descubrí quiénes eran mis verdaderos amigos. Ninguno. He tocado fondo. He perdido todo. Pero lo que más me duele es haberte perdido a ti. Sus palabras sonaban sinceras, sus ojos brillaban con lágrimas contenidas. El Miguel que tenía frente a mí parecía genuinamente arrepentido, genuinamente cambiado por el sufrimiento. He estado en terapia, continuó ante mi silencio. Estoy trabajando en mis problemas, en mi necesidad de validación externa, en mi miedo al compromiso real. Sé que probablemente es demasiado tarde, pero tenía que decirte cara a cara lo mucho que lo siento. Y que si hubiera alguna posibilidad, por remota que sea, de que me perdonaras, haría lo que fuera para demostrarte que he cambiado.
Sentí un nudo en la garganta. Una parte de mí, la parte que una vez lo había amado con todo mi ser, quería creerle. Quería pensar que las personas pueden cambiar, que el sufrimiento puede transformarnos para mejor. Pero otra parte, la parte que había renacido de las cenizas de aquella humillación, me advertía que tuviera cuidado. Que recordara cómo su encanto había nublado mi juicio una vez, cómo sus palabras habían resultado ser solo eso. Palabras vacías. ¿Y qué es lo que quieres exactamente, Miguel? Pregunté finalmente. ¿Perdón? ¿Absolución? ¿O quieres que vuelva contigo? Él tomó aire como reuniendo valor. Lo que dijo a continuación cambiaría todo el curso de nuestra historia. Quiero otra oportunidad, Lucía. Número como pareja. Número ahora. Sé que número lo merezco, pero quizás con el tiempo, si me permites demostrarte que he cambiado. Su voz se quebró. He fundado una nueva empresa. Más pequeña, más honesta. Estoy devolviendo el dinero a los inversores que estafé. Estoy reconstruyendo mi vida desde cero, con humildad, y me gustaría que formaras parte de ella, de alguna manera. Lo miré fijamente, buscando señales de manipulación, de falsedad. Pero solo vi a un hombre quebrado, intentando recomponer los pedazos. ¿Por qué ahora, Miguel? ¿Por qué número antes? Han pasado meses. ¿Por qué número estaba listo? Porque seguía culpando a otros por mis errores. A Verónica, a la presión social, a la mala suerte en los negocios. A todos menos a mí mismo. Necesité tocas fondo para entender que el problema siempre fui yo. Mi soberbia, mi necesidad de aprobación, mi incapacidad para ser honesto, incluso conmigo mismo. Sus palabras resonaron dentro de mí. Número había yo también culpado a todos menos a mí misma por número ver las señales. Número había yo también construido una imagen perfecta para el mundo. Ignorando las grietas en los cimientos, necesito tiempo para pensar. Respondí finalmente. Mañana tengo una reunión importante. Quizás podamos hablar después. Miguel asintió, respetando mi espacio. Estaré por aquí. Solo. Gracias por escucharme. Es más de lo que merezco. Se levantó para irse, pero antes de alejarse, añadió. Por cierto, ¿quién es él? Tu acompañante. Un amigo. Respondí automáticamente. Pero incluso mientras pronunciaba esas palabras, supe que número era toda la verdad. Gabriel era mucho más que un amigo para mí, aunque ninguno de los dos lo hubiera puesto en palabras todavía. Cuando Miguel se marchó, me quedé sola en la mesa, intentando procesar lo ocurrido. ¿Realmente había cambiado? Y más importante aún, importaba si lo había hecho. La Lucía que lo amó ya número existía. Había muerto aquella mañana en la iglesia y de sus cenizas había nacido otra mujer, más fuerte, más sabia, más auténtica. Gabriel regresó a la mesa unos minutos después. ¿Número? Preguntó qué había pasado. Simplemente se sentó frente a mí y esperó. ¿Quiere otra oportunidad? Dije finalmente. Dice que ha cambiado. ¿Y tú qué piensas? Un número lo sé. Una parte de mí quiere creerle. Otra parte recuerda perfectamente cómo sonaba cuando mentía. Exactamente igual que cuando decía la verdad. Gabriel asintió pensativo. ¿Sabes? Después de que Clara muriera, me enfadé mucho con ella. Suena ridículo, ¿verdad? Enfadarse con alguien que ha muerto de cáncer. Pero lo hice. Estaba furioso porque me había dejado solo. Porque nuestros planes juntos nunca se realizarían. Me llevó meses entender que mi rabia era realmente miedo. Miedo a seguir adelante sin ella. Miedo a olvidarla si era feliz de nuevo. ¿Y cómo lo superaste? Pregunté, conmovida por su confesión. Entendiendo que perdonarla a ella y perdonarme a mí mismo, número significaba olvidar. Significaba honrar lo que tuvimos aceptando que había terminado. Sus palabras me golpearon con fuerza. Era eso lo que necesitaba. Perdonar a Miguel número por él, sino por mí. Aceptar que aquella historia había terminado para poder comenzar verdaderamente otra. Esa noche, apenas dormí, dando vueltas en la cama del hotel. Las imágenes de mi vida con Miguel se mezclaban con los momentos compartidos con Gabriel en Barcelona. El dolor del pasado contra la posibilidad del futuro. La traición contra la lealtad. El amor basado en apariencias contra algo más profundo, más real,
que estaba apenas comenzando a florecer. A la mañana siguiente, mi presentación ante los inversores fue un éxito, a pesar de mi agotamiento. Quizás la nueva Lucía, la que había aprendido a levantarse después de la peor humillación, era más fuerte de lo que yo misma creía. Al salir de la reunión, tenía varios mensajes de Miguel. Podemos vernos antes de que vuelvas a Barcelona, por favor. Y uno de Gabriel. Sea cual sea tu decisión, estoy aquí. Decidí que necesitaba hablar con una persona más antes de enfrentarme nuevamente a Miguel. Tomé un taxi hasta la casa de mis padres, sin avisar. Mi madre abrió la puerta, sorprendida y emocionada de verme. Me abrazó con fuerza, como si temiera que me desvaneciera entre sus brazos. ¿Por qué lo recibiste, mamá? Pregunté directamente una vez sentadas en la cocina, ese espacio donde habíamos compartido tantas confidencias a lo largo de los años. Ella suspiró, tomando mi mano entre las suyas. Porque parecía realmente destrozado, hija. No era el Miguel arrogante que conocíamos, sino un hombre que ha perdido todo. Incluso su dignidad. ¿Le crees? No sé si creerle. Pero sí sé una cosa. Su sufrimiento es real. Y a veces, solo a veces, el sufrimiento transforma a las personas. ¿Piensas que debería darle otra oportunidad? Mi madre me miró largamente antes de responder. Lo que pienso es que tú has cambiado, Lucía. Ya no eres la niña que necesita la aprobación de los demás, que confunde el amor con la admiración. Has construido una nueva vida. Has sanado heridas profundas. La pregunta número es si Miguel merece otra oportunidad. La pregunta es, ¿qué quieres tú ahora? Sentí que las lágrimas te acumulaban en mis ojos. Tengo miedo, mamá. Número de Miguel. De mí misma. De tomar la decisión equivocada otra vez. El miedo es normal, hija. Pero no dejes que te paralice. A veces, la única forma de saber qué camino tomar es dar el primer paso y confiar en que sabrás ajustar el rumbo si es necesario. Después de visitar a mis padres, mandé un mensaje a Miguel acordando verlo en un café céntrico. Un lugar público, neutral, donde podríamos hablar sin la intimidad del restaurante del hotel. Llegué primero y lo esperé, mi corazón latiendo acelerado. Lo vi entrar, buscarme con la mirada, caminar hacia mí con pasos inseguros. No quedaba nada del Miguel seguro de sí mismo, del hombre que entraba a cualquier lugar como si le perteneciera. Gracias por venir, dijo, sentándose frente a mí. Miguel, he estado pensando mucho en lo que me dijiste anoche. Comencé, decidida a mantener el control de la conversación. Y necesito preguntarte algo. Si realmente has cambiado como dices, si realmente te arrepientes. ¿Por qué yo? ¿Por qué no simplemente seguir adelante con tu vida? ¿Construir algo nuevo sin los fantasmas del pasado? La pregunta pareció sorprenderlo. Tomó un sorbo de agua, como ganando tiempo para organizar sus pensamientos. Porque necesito tu perdón para perdonarme a mí mismo, admitió finalmente. Porque cada noche, cuando cierro los ojos, veo tu cara aquel día. La devastación, el dolor que te causé. Y puedo seguir viviendo con eso. Su honestidad me desarmó. Era la respuesta romántica que quizás esperaba la antigua Lucía. Había promesas de amor eterno. Había declaraciones grandilocuentes. Solo la verdad cruda. Necesitaba mi perdón para encontrar su propia paz. ¿Y si te digo que puedo perdonarte? Pregunté, más como un desafío que como una afirmación. Lo entendería. Lo aceptaría. Seguiría intentando ser mejor persona. Por ti. Sino porque finalmente he entendido que es el único camino para mí. Pero siempre llevaría conmigo el peso de lo que te hice. Respiré profundamente, sintiendo que estaba en un punto de inflexión. Lo que dijera a continuación, solo definiría mi relación con Miguel, sino mi relación conmigo misma, con mi pasado, con mi capacidad para avanzar verdaderamente. Te perdono, Miguel, dije finalmente, las palabras surgiendo de mi mente, sino de algún lugar más profundo. Porque lo merezcas, sino porque yo merezco paz. Porque cargar con el resentimiento solo me mantiene atada a un pasado que ya quiero que defina mi presente. Vi cómo sus ojos se llenaban de lágrimas, lágrimas genuinas,
Número como las que había derramado en tantas ocasiones para manipularme. Lágrimas de alivio, de gratitud. Quizás incluso de redención. Gracias, murmuró. Número sé qué más decir. Número hay nada más que decir sobre el pasado. Respondí con firmeza. Está cerrado. Pero hay algo más que necesito que sepas. Miguel me miró expectante, vulnerable, como nunca antes lo había visto. En Barcelona. Comencé sintiendo que cada palabra me acercaba a una verdad que apenas estaba descubriendo yo misma. He conocido a alguien. Alguien que me ha enseñado que el amor número tiene que ser un espectáculo. Que puede ser silencioso, constante, auténtico. Su expresión cambió sutilmente. Número era celos lo que veía en su rostro. Era más bien comprensión, quizás incluso aceptación resignada. El hombre que estaba contigo anoche te sentí. Se llama Gabriel. Y aunque todavía estamos conociéndonos, aunque número sé exactamente qué somos o qué seremos, sé que me hace sentir segura, real, aceptada tal como soy, sin necesidad de aparentar. Parece un buen hombre, dijo Miguel con una sonrisa triste. Mereces a alguien así. Nos quedamos en silencio unos instantes, el pasado y el presente suspendidos en un extraño equilibrio. Podía sentir que algo se cerraba definitivamente entre nosotros, mientras otra puerta se abría ante mí. Debo irme, dije finalmente, mirando mi reloj. Mi tren a Barcelona sale en 2 horas. Volverás a Madrid algún día quizás. Esta ciudad ya número duele como antes. Pero mi vida está en Barcelona ahora. Nos levantamos, un poco incómodos, sin saber exactamente cómo despedirnos. Un apretón de manos. Un abrazo. Un simple adiós, Lucía, dijo Miguel, con una seriedad que me sorprendió. Hay algo más que debo decirte. Algo que cambiaría completamente tu perspectiva sobre lo ocurrido aquel día. Mi corazón se aceleró. ¿Qué podría ser tan importante? ¿Qué secreto guardaba aún Miguel que podía alterar mi comprensión de la mayor humillación de mi vida? ¿De qué estás hablando?, pregunté, sintiendo cómo mi garganta se secaba. Miguel miró alrededor nerviosamente, como asegurándose de que nadie pudiera escucharnos. El día de la boda. Yo número me fui con Verónica por amor. Me fui porque número tenía otra opción. ¿Qué quieres decir? La noche anterior a la boda recibí una llamada. Era Fernando Méndez. El nombre me provocó un escalofrío. Fernando Méndez era uno de los inversores más importantes de la empresa de Miguel. Un hombre con fama de despiadado en los negocios y con conexiones que era mejor número cuestionar. Me dijo que sabía lo de los fondos desviados, lo de las cuentas falsas. Me dio un ultimátum: desaparecer inmediatamente del país o enfrentar número solo una demanda que me llevaría a prisión, sino algo peor. Miguel tragó saliva. Amenazó a tu familia, Lucía. Dijo que si número desaparecía, si intentaba casarme contigo y seguir con la farsa, se aseguraría de que tu padre perdiera su trabajo, de que tu hermano pequeño nunca pudiera entrar en la universidad. Mencionó detalles, Lucía. Detalles que solo alguien que os hubiera investigado a fondo podría saber. Mi mente trabajaba a toda velocidad, intentando procesar esta nueva información. ¿Por qué número me lo dijiste? ¿Por qué simplemente? ¿Desapareciste? Porque tenía 12 horas para salir del país. Porque estaba aterrorizado. Porque sabía que si te lo contaba, intentarías convencerme de enfrentarme a él, de buscar una solución juntos. Y número había solución, Lucía. Este hombre número amenaza en vano. ¿Y Verónica? ¿Por qué irse con ella? Miguel bajó la mirada, avergonzado. Ella trabajaba para él. Número era diseñadora de interiores. Era su informante. La colocó en nuestras vidas para vigilarme, para asegurarse de que el dinero seguía fluyendo. Cuando Méndez decidió que yo ya número le servía, le ordenó acompañarme, asegurarse de que realmente me iba, mantenerme controlado fuera del país hasta que las aguas se calmaran. Las piezas comenzaban a encajar. Las ausencias inexplicables de Miguel en los últimos meses antes de la boda. Sus nervios crecientes, la insistencia de Verónica en participar en cada detalle de nuestros planes. Esperas que crea que te fuiste para protegerme. Mi voz temblaba entre la incredulidad y la conmoción. Número espero que creas nada.
Solo pensé que merecía saber la verdad, ahora que ha pasado suficiente tiempo. Méndez murió hace 3 meses. Ataque al corazón en su yate en Marbella. Por eso he podido volver. Por esto estoy intentando arreglar el desastre que dejé atrás. Y solo ahora me lo dices. Después de todo lo que he pasado. Tenía miedo, Lucía. Miedo de qué número me creyeras, de que pensaras que era otra manipulación. Y quizás también tenía miedo de que me perdonaras por las razones equivocadas. Número quería tu lástima. Prefería tu odio honesto que tu compasión basada en una historia de heroísmo que número existe. ¿Qué quieres decir? Que sí, me amenazaron. Sí, temí por tu familia. Pero también es cierto que fui un cobarde. Un hombre más valiente habría encontrado otra solución. Habría buscado ayuda, habría luchado. Yo elegí el camino fácil. Y después, con Verónica. Número todo fue fingido. Hubo momentos en que realmente creí estar enamorado de ella. Me engañé a mí mismo para justificar lo injustificable. Su honestidad brutal me dejó sin palabras. Esta nueva versión de los hechos número exculpaba completamente a Miguel, pero arrojaba una luz diferente sobre aquel día. Número fue solo un novio caprichoso, abandonando a su novia por otra mujer. Fue un hombre acorralado, tomando decisiones terribles bajo presión, cometiendo errores que tendrían consecuencias devastadoras para ambos. Número sé qué decir, admití finalmente. Número tienes que decir nada. Solo quería que supieras que, aunque te fallé de 1000 maneras, abandonarte número fue una decisión que tomé a la ligera. Me ha perseguido cada día desde entonces. Nos quedamos en silencio, el pasado, reconfigurándose entre nosotros con esta nueva información. Ya número era una historia de blanco y negro, de villanos y víctimas. Era algo más complejo, más humano, con toda la gama de grises que implican las decisiones tomadas bajo presión. El miedo, la debilidad. Gracias por contármelo, dije finalmente. Número cambia lo que pasó, pero ayuda a entenderlo. Miguel asintió, visiblemente aliviado por haber compartido su secreto. Sobre tu amigo, Gabriel. Parece un buen hombre. ¿Lo es? ¿Eres feliz con él? La pregunta me pilló desprevenida. Era feliz con Gabriel. Número habíamos puesto nombre a lo nuestro. Número habíamos hecho promesas. Pero en su presencia sentía una paz que nunca había experimentado con Miguel. Una autenticidad que hacía que respirar fuera más fácil. Estoy aprendiendo a ser feliz conmigo misma, respondí sinceramente. Y él forma parte de ese camino. Miguel sonrió. Una sonrisa genuina, sin rastro de manipulación o celos. Me alegro por ti, Lucía. De verdad, mereces ser feliz, después de todo lo que has pasado por mi culpa. Nos despedimos con un breve abrazo. Un abrazo que sabía a cierre, a capítulo finalizado. Número con el dramatismo de un punto final, sino con la tranquilidad de un párrafo que da paso al siguiente sin sobresaltos. Regresé al hotel pensativa, procesando todo lo que había descubierto. Gabriel me esperaba en el vestíbulo, respetando mi espacio, pero dejándome sentir su presencia como un ancla en medio de la tormenta emocional. ¿Cómo ha ido? Preguntó simplemente cuando me acerqué a él. Le conté todo. La amenaza de Méndez, el papel de Verónica, el miedo de Miguel, sus errores, a pesar de las circunstancias atenuantes. Gabriel escuchó sin interrumpir, sin juzgar. ¿Qué piensas? Pregunté cuando terminé mi relato. Pienso que la vida rara vez es simple, que las personas números son héroes o villanos, sino seres humanos complejos tomando decisiones difíciles lo mejor que pueden con las herramientas que tienen. Hizo una pausa antes de añadir. Y pienso que conocer esta versión de la historia te ayudará a sanar las últimas heridas. Su comprensión, su capacidad para ver más allá de lo evidente, me conmovió profundamente. Tenemos que volver a Barcelona, dije, entrelazando mis dedos con los suyos por primera vez. El viaje de regreso fue tranquilo, reconfortante. Apoyé mi cabeza en el hombro de Gabriel, mientras el tren atravesaba los paisajes cambiantes, una metáfora perfecta del viaje interior que había realizado estos últimos meses. 3 semanas después de nuestro regreso a Barcelona, recibí un paquete inesperado. Número tenía remitente,
Solo mi dirección escrita con una caligrafía que reconocí inmediatamente. Dentro había una pequeña caja y una nota. Me encontré esto entre mis cosas. Creo que te pertenece más a ti que a mí. Gracias por escucharme, por permitirme cerrar este capítulo. Te deseo toda la felicidad del mundo. Miguel. Dentro de la caja estaba el anillo de compromiso que él me había dado en Italia, 3 años atrás. Número el anillo en sí, que seguramente había vendido durante sus problemas económicos, sino la caja vacía. Un símbolo perfecto. El contenedor de promesas que nunca se cumplieron, esperando quizás ser llenado con promesas nuevas, más auténticas. Esa noche, mientras cenaba con Gabriel en mi pequeño apartamento frente al mar, sentí una certeza que llevaba meses gestándose en mi interior. Este hombre, con su paciencia infinita, su autenticidad, su respeto por mis procesos, era exactamente lo que necesitaba en mi vida. ¿En qué piensas?, preguntó Gabriel, notando mi silencio contemplativo. En que a veces tienes que perderlo todo para encontrar lo que realmente importa, respondí, sosteniendo su mirada. En que quizás necesitaba pasar por esa humillación para estar preparada para algo real. Gabriel tomó mi mano sobre la mesa, su tacto cálido, seguro. Número creo en el destino, dijo con esa franqueza que tanto me gustaba de él. Creo que las cosas simplemente suceden, buenas y malas. Lo que importa es lo que hacemos con ellas, cómo las transformamos, cómo permitimos que nos transformen. ¿Sabes qué me dijo mi madre sobre ti?, pregunté, cambiando ligeramente de tema. Cuando le hablé de ti por teléfono, después de conocernos, me dijo: Número me cuentes lo guapo que es, ni lo exitoso, ni lo interesante. Dime si te hace sentir en paz. Y, te hago sentir en paz. Gabriel sonrió, entre curioso y divertido. La mayor paz que he sentido nunca, confesé. Nos besamos por primera vez esa noche. Un beso que Número necesitaba audiencia, ni fotografías, ni aprobación externa. Un beso que Número buscaba demostrar nada a nadie, solo sellar algo que ambos sabíamos estaban haciendo entre nosotros. 6 meses después, cuando la relación con Gabriel se había convertido en algo sólido, recibí una invitación que me dejó helada. Miguel se casaba. Con Sofía, una antigua compañera de universidad a quien recordaba vagamente. La invitación incluía una nota manuscrita. Me encantaría que vinieras. Esta vez será algo íntimo, auténtico, como debió ser siempre. Gabriel me animó a asistir. Será una buena forma de cerrar completamente el círculo, sugirió. Además, estoy curioso por conocer al famoso Miguel. Y así, por una extraña vuelta del destino, me encontré asistiendo a otra boda de Miguel, esta vez como invitada. El contraste con la nuestra Número podía ser mayor. Una pequeña ceremonia en un jardín, apenas 50 invitados, decoración sencilla, nada pretencioso. Miguel parecía otra persona. Más delgado, sí, pero también más relajado, más auténtico. La mirada que le dirigía a Sofía era diferente a la que alguna vez me dedicó a mí. Número había posesión ni orgullo, solo un cariño tranquilo, adulto. Nos acercamos a felicitarlos después de la ceremonia. Miguel abrazó a Gabriel con naturalidad, como si fueran viejos conocidos. Cuídala, le dijo simplemente. Es una mujer extraordinaria. Lo sé, respondió Gabriel con la misma sencillez, mientras los novios se alejaban para recibir las felicitaciones de otros invitados. Gabriel me susurró al oído. «¿Estás bien?» «Perfectamente», respondí con absoluta sinceridad, y era cierto. Número sentía nostalgia, ni rencor, ni siquiera melancolía. Solo una extraña satisfacción al ver que todos habíamos encontrado nuestro camino después de la tormenta. En el momento del ramo, me mantuve educadamente al margen. Número necesitaba esos simbolismos, esas tradiciones. Mi felicidad con Gabriel Número necesitaba anuncios ni promesas públicas. Pero entonces, mientras charlaba distraídamente con una prima de Miguel, sentí un golpe suave en mi hombro. Al girarme, vi a la flamante novia frente a mí, sonriendo misteriosamente. «Se me ha ocurrido una idea mejor que lanzar el ramo», dijo, extendiendo su mano y depositando algo en la mía. «Creo que esto debería ser tuyo ahora». Abrí mi palma,
y encontré un delicado broche en forma de mariposa. Era de mi abuela, explicó Sofía. Siempre me dijo que se lo diera a alguien que hubiera pasado por una verdadera transformación. Alguien que hubiera salido del capullo de su antiguo yo para convertirse en algo totalmente nuevo y hermoso. Sus palabras, tan inesperadas, me dejaron sin habla. Pero, acabas de casarte, deberías. La vida número es una competición, Lucía. Miguel me ha contado vuestra historia. Lo que te hizo, lo que has superado. Si estoy aquí hoy, formando una vida con él, es porque tú le enseñaste la lección más importante, que las apariencias número constituyen la felicidad. Me ha dado el mejor regalo posible. Un hombre que ha aprendido de sus errores. La abracé, conmovida por su generosidad inesperada. Dos mujeres que podrían haber sido rivales, unidas en cambio por la comprensión mutua de lo complejos que pueden ser el amor y el crecimiento personal. Esa noche, mientras Gabriel y yo bailábamos bajo las estrellas en aquella boda que pudo haber sido la mía, comprendí la verdadera dimensión de mi revancha. Número consistía en ver caer a Miguel, como alguna vez imaginé en mis momentos más oscuros. Número consistía en encontrar un hombre mejor, para demostrar mi valor. Mi revancha era esta paz interior, esta capacidad recién descubierta para vivir sin pretensiones, sin buscar validación externa, sin depender de la admiración ajena para sentirme completa. La mayor humillación de mi vida se había convertido en mi mayor bendición. Me había desnudado de todas las capas falsas, de todas las expectativas impuestas, dejándome solo con mi verdadero yo. Y resultó que ese yo, sin adornos ni máscaras, era más que suficiente. Regresamos a Barcelona aquella misma noche. Durante el viaje, Gabriel me abrazaba mientras yo jugueteaba con el broche de mariposa entre mis dedos, pensando en todas las transformaciones que había experimentado desde aquel día en la iglesia. ¿En qué piensas?, preguntó Gabriel, besando suavemente mi cabello. En cómo cambia la vida en un instante. Hace 2 años estaba preparándome para casarme con un hombre que apenas conocía realmente. Hace un año estaba destrozada, creyendo que nunca volvería a confiar en nadie. Y ahora estoy aquí, contigo, sintiendo algo que ni siquiera sabía que era posible. Gabriel tomó el broche de mariposa de mis manos y lo observó detenidamente. Es perfecto para ti, dijo. Las mariposas solo vuelan cuando están listas, número cuando el mundo cree que deberían hacerlo. 2 semanas después de la boda de Miguel, recibí una llamada inesperada de Ana, mi antigua mejor amiga en Madrid. Nuestra relación se había enfriado durante mi estancia en Barcelona, número por falta de cariño, sino por mi necesidad de distanciarme de todo lo que me recordaba a aquella época. Lucía, número vas a creerlo, dijo con su habitual entusiasmo. Me han ofrecido un puesto en Barcelona, coordinadora de eventos para una cadena hotelera internacional. Y pensé, quizás podrías ayudarme a conocer la ciudad, si tienes tiempo. Si quieres. La timidez en su voz revelaba que tenía mi rechazo, que quizás yo siguiera necesitando distancia. Pero me sorprendí a mí misma respondiendo con genuina alegría. Claro que sí. Te encantará Barcelona. Y te presentaré a Gabriel. ¿Gabriel? Cuéntame todo sobre él. Pidió con la complicidad de antaño. Y así fue como otro pedacito de mi vida anterior encontró su lugar en mi nueva realidad. Número como una amenaza a mi paz recién encontrada, sino como un puente entre la Lucía que fui y la que estaba llegando a ser. El apartamento cerca del mar se convirtió en nuestro refugio. Gabriel seguía manteniendo su piso, pero pasaba cada vez más noches conmigo. Número había prisa, número había expectativas. Solo el fluir natural de dos vidas entrelazándose gradualmente. Una mañana, mientras desayunábamos en la pequeña terraza, Gabriel me sorprendió con una pregunta. ¿Has pensado en volver a escribir durante la universidad, antes de sumergirme en el mundo corporativo que Miguel tanto admiraba? Yo había soñado con ser escritora. Tenía un blog sobre viajes y experiencias personales que había abandonado al comenzar mi relación con él, quien consideraba que era un pasatiempo sin futuro. A veces, admití, pero han pasado tantos años. Nunca es tarde, dijo Gabriel simplemente. Tienes una historia que contar, Lucía.
Una historia que podría ayudar a otras personas a encontrar su camino después de la tormenta. Sus palabras plantaron una semilla. Esa misma tarde, abrí un nuevo documento en mi ordenador y comencé a escribir. Número para un público, número con expectativas de publicación, sino como terapia, como forma de dar sentido a todo lo vivido. Semanas después, tenía más de 100 páginas. Mi historia, nuestra historia, transformada en una novela donde los nombres y algunos detalles habían sido cambiados, pero donde la esencia permanecía intacta. El viaje desde la humillación hasta el autodescubrimiento, desde las apariencias hasta la autenticidad. Ana fue mi primera lectora. Tienes que publicarlo, insistió después de devorar el manuscrito en una noche. Hay tantas mujeres que se sentirán identificadas, que encontrarán esperanza en tus palabras. Número sé si estoy lista para exponer así mi vida, confesé. Número es tu vida, Lucía. Es una historia universal. La historia de caer y levantarse, de perder el camino y encontrar uno nuevo, mejor. Finalmente, después de varias revisiones y con el apoyo incondicional de Gabriel, envié el manuscrito a 3 editoriales. Número esperaba respuesta. Lo hice más como un ejercicio de valentía que con verdaderas expectativas. Para mi sorpresa, 2 semanas después recibí una llamada. A una pequeña editorial independiente le había encantado la historia y quería publicarla. Humillada en el altar. Mi camino hacia la verdadera felicidad se publicó exactamente 2 años después de mi fallida boda. Número fue un bestseller internacional, pero encontró su público, mujeres y hombres que habían pasado por rupturas dolorosas, por humillaciones públicas, por la necesidad de reinventarse tras perderlo todo. Comencé a recibir correos de lectores que se sentían reflejados en mi historia, que encontraban consuelo y esperanza en mi proceso. Algunos incluso viajaban para asistir a mis pequeñas presentaciones en librerías locales. En una de esas presentaciones, mientras firmaba ejemplares, levanté la vista y me encontré con un rostro familiar. Verónica. Más delgada, menos exuberante que en mis recuerdos, pero inconfundiblemente ella. Mi corazón dio un vuelco. Se acercó cuando la fila se había disipado. Número estoy aquí para causar problemas, dijo rápidamente, notando mi tensión. Solo quería felicitarte. Y quizás, si algún día tienes tiempo, contarte mi versión de la historia. La miré, buscando la rabia que durante tanto tiempo había sentido hacia ella, pero solo encontré curiosidad, quizás incluso compasión. ¿Tomas café?, pregunté. Esa tarde, en una cafetería cercana, escuché la historia de Verónica. Cómo Méndez la había reclutado cuando estaba desesperada económicamente. Cómo la había amenazado cuando intentó echarse atrás al ver el daño que causaría. Cómo ella también había sido, a su manera, una víctima de circunstancias y decisiones equivocadas. Número espero tu perdón, dijo cuando terminó. Solo quería que supieras que número todo fue calculado, que hubo momentos en que quise advertirte, y que cuando finalmente me liberé de Méndez, fue demasiado tarde para deshacer el daño. La perdoné, número con palabras grandilocuentes, sino con la sencillez de quien entiende que todos somos falibles, que todos tomamos decisiones equivocadas cuando estamos acorralados o asustados. Gabriel me esperaba en casa cuando regresé de aquel encuentro inesperado. Le conté todo, como siempre hacíamos, sin secretos. ¿Cómo te sientes?, preguntó, preocupado por el impacto emocional que podría haber tenido enfrentarme a uno de los fantasmas de mi pasado. En paz, respondí sinceramente, como si hubiera cerrado el último capítulo pendiente. Esa noche, mientras cenábamos en la terraza bajo las estrellas, Gabriel sacó una pequeña caja del bolsillo. Mi corazón se aceleró, reconociendo el gesto. Número es un anillo, aclaró rápidamente, sonriendo ante mi expresión. A un número aunque llegará, si tú quieres, cuando ambos estemos listos. Abrí la cajita y encontré una llave. Simple, dorada, nueva. He estado pensando, continuó Gabriel, que quizás podríamos buscar un lugar juntos. Número tu apartamento ni el mío. Uno nuevo, que sea de los dos desde el principio, sin fantasmas, sin recuerdos ajenos. Solo nosotros y el futuro que queramos construir.
Las lágrimas acudieron a mis ojos, número de tristeza, sino de pura gratitud por este hombre que entendía tan perfectamente lo que necesitaba, que número tenía prisa por etiquetas o ceremonias, que valoraba el proceso tanto como el destino. Me encantaría, respondí, apretando la llave en mi mano. 3 meses después, nos mudamos a un ático pequeño, pero luminoso en el barrio del Bor. Número era lujoso como el apartamento que compartí con Miguel, pero tenía alma, carácter, autenticidad, como nuestra relación. En la pared del salón colgamos el broche de mariposa de Sofía, enmarcado como recordatorio constante de nuestras transformaciones, de los caminos inesperados que a veces nos llevan exactamente donde debemos estar. Mi libro se tradujo al inglés y al italiano, encontrando nuevos lectores, nuevas almas en busca de esperanza. Comencé a impartir talleres para mujeres en proceso de reconstrucción, tras relaciones tóxicas o eventos traumáticos. Número me consideraba una experta, solo alguien que había recorrido ese camino y podía ofrecer su mano a quienes venían detrás. Una tarde, mientras ordenaba mi escritorio, encontré la invitación de boda de Miguel y Sofía. La contemplé largamente, pensando en los extraños giros del destino, en cómo lo que parecía una tragedia insuperable se había convertido en el catalizador de mi verdadera felicidad. El teléfono interrumpió mis pensamientos. Era mi madre. ¿Has visto las noticias, hija? Fernando Méndez número murió de un ataque al corazón. La investigación ha concluido que fue envenenado. Han detenido a su socio. La noticia me dejó helada. Sabía Miguel la verdad cuando me contó su versión de los hechos. Había más secretos enterrados en nuestra historia compartida. Decidí qué número importaba. El pasado podía seguir revelando sus misterios, pero yo ya número era prisionera de ellos. Mi vida ahora pertenecía al presente, a Gabriel, a mi escritura, a la mujer en que me había convertido gracias a número, a pesar de aquella humillación. Esa noche, mientras Gabriel dormía a mi lado, contemplé la ciudad iluminada desde nuestra ventana. Barcelona, la ciudad que me acogió cuando estaba rota, que me dio espacio para sanar, que me presentó al hombre que me enseñó que el amor verdadero número necesita espectadores. Mi mano encontró instintivamente el lugar donde debería estar mi anillo de compromiso, un gesto que creía olvidado. Pero esta vez número sentí vacío ni nostalgia, solo gratitud por el camino recorrido y curiosidad por el que aún quedaba por delante. Porque la vida, después de todo, número se trata de evitar las caídas, sino de cómo decidimos levantarnos. Y yo había decidido levantarme más fuerte, más auténtica, y, sobre todo, más libre de lo que jamás hubiera imaginado el día que fui humillada en mi propia boda.